¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Sean bienvenidos a una sesión más donde comentaré el texto del Evangelio que la liturgia nos propone para este quinto domingo de Cuaresma. Bien, pues en esta ocasión tenemos el comentario al texto del Evangelio para este domingo quinto de Cuaresma del año o ciclo C, que cae en esta ocasión el 6 de abril de 2025. A este comentario le he llamado Ser misericordiosos con los demás. Comenzamos con la oración inicial, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, hoy que nos reunimos en tu nombre para profundizar la Sagrada Escritura, te pedimos que nos envíes el don del Espíritu Santo con el fin de que nos ayude a comprender el sentido salvífico del texto evangélico que estamos por estudiar. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, sede de la sabiduría y reina de la paz, ruega por nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerden que si les gusta este tipo de contenido, denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les mande un aviso cada vez que yo suba un nuevo comentario a la palabra de Dios. Y ahora sí, vamos a continuar. Ahora leemos el texto del Evangelio, del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba, y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola frente a él, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo, Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que llegaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó, Nadie, Señor. Y Jesús le dijo, Tampoco yo te condeno, vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, la estructura de este relato es la siguiente. Los primeros dos versículos constituyen la introducción. Jesús va al Monte de los Olivos, luego al amanecer Jesús y toda la gente están en el templo y Jesús enseña al pueblo. Del versículo 3 a la primera parte del versículo 6, los escribas, los fariseos y Jesús. Ellos llegan airados, llevándole a Jesús una mujer adúltera, y le hacen una pregunta para ponerle una trampa. La segunda parte del versículo 6 al versículo 9, Jesús, los escribas y los fariseos son los que aparecen en escena. Jesús los confronta, que reconozcan si entre los acusadores hay alguien libre de pecado. Ellos se van molestos y avergonzados. Y el pasaje finaliza en los versículos 10 y 11, donde aparecen Jesús y la mujer. Él la cuestiona, ella responde, y él no la condena, sino que Jesús le da vida y esperanza. Le da una orden de que no vuelva a pecar. La historia de la recepción de este pasaje es algo complicada. El consenso de los especialistas apunta los siguientes detalles. Nuestra perícopa no está registrada en la mayoría de los manuscritos de los primeros 3 siglos. Si bien ya algunos manuscritos, incluso del siglo II, comentan el pasaje, esos manuscritos están prácticamente sueltos, no pertenecen, digamos, al Evangelio de Juan, sino que aparecían como una tradición independiente. Papías del siglo II, Orígenes del siglo III y Eusebio del siglo IV no mencionan este pasaje. El texto contiene semejanzas con las tradiciones que sirvieron a Lucas para elaborar su evangelio. Preguntas que nos hacemos en cuanto a obra literaria: ¿cómo deberíamos clasificar
este pasaje en cuanto a su forma, de qué situación vital pudo haber surgido y prosperado para ser conservado por siglos hasta que alguien lo interpoló en el texto juánico. El pasaje refleja tradiciones que se remontan hasta Jesús. Estas preguntas son propias para los especialistas, sobre todo en la investigación del Jesús histórico y también la investigación de la historia de la recepción y de las tradiciones que alimentaron la redacción final de este pasaje que hoy tenemos en el Evangelio de San Juan. Testigos en los que no aparece el pasaje que va desde 7:53 a 8:11. En 7:53 se dice que pues cada quien se fue a su casa y después ya viene el pasaje tal como aparece en nuestro leccionario. Aquí hay fotografías de tres documentos o testigos: el Códice W, que es el códice que se encuentra en la ciudad de Washington, el Papiro 75 y el Papiro 66. Los papiros son importantes porque son muy antiguos, son muy confiables estos dos papiros, y notamos aquí, como se ve en el zoom, que aparece dentro del documento de cada uno de ellos el texto de Juan 7:52 y de ahí se brinca a 8:12. Es decir, desde 7:53 a 8:11, en estos papiros no aparece la mención de el texto que acabamos de escuchar, correspondiente al Evangelio de este domingo. Lo mismo en el Códice Washington, vemos que de 7:52 el texto griego se brinca a 8:12, lo que significa que en los redactores que hicieron la copia de lo que era el Evangelio de San Juan, ellos pues respetaron la fuente que utilizaron, que no tenía el pasaje de la adúltera, y así transmitieron exactamente el Evangelio tal como lo habían recibido. Aquí presento entonces una tabla de códices y papiros con más o menos la época de su producción, que no tienen el pasaje que acabamos de leer. A nivel de códices tenemos el códice sinaítico del siglo IV, cuya nomenclatura es la Aleph hebrea, la primera letra del alefato hebreo. El Codex Vaticanus, que aparece con una beta mayúscula, esa es su nomenclatura, es del siglo IV. El Codex Alexandrinus, Códice Alejandrino, con una alfa o A, del siglo V. El Códice Efrem Rescripto, el Efremi Rescriptus, también catalogado con la letra C mayúscula, del siglo V. Y los papiros que veíamos en la fotografía anterior, en esta fotografía, papiros 66 y 75. El papiro 66 se cree que fue redactado en torno al año 200. El papiro 75 que pudo haber sido entre el 175 y el 225 después de Cristo. Estos documentos, que son antecedentes de los códices, porque se producen incluso siglos antes de los códices, no tenían el pasaje de la adúltera. Además, muchos otros manuscritos menores y versiones antiguas, como algunas de las versiones siríacas y coptas, también carecen de la perícopa de la adúltera o la incluyen marcada con asteriscos o signos que indican dudas sobre su autenticidad. Cuando el pasaje aparece en algunos manuscritos griegos posteriores, por ejemplo en textos del siglo VIII hasta el siglo IX, muchas veces viene señalado con asteriscos o cruces en los márgenes para advertir al lector que el texto era considerado dudoso. En algunos casos aparece ubicado en otros lugares, por ejemplo, después de Lucas 21:38 en algunos manuscritos. Al final también del Evangelio de San Juan, como un apéndice, aparecía este pasaje. Así que vemos que no es unánime el testimonio pues, del pasaje dentro del Evangelio de San Juan, sino todo lo contrario. Como los manuscritos más importantes, sobre todo los códices de familia alejandrina y los papiros, que reportan también un texto comúnmente considerado semejante a la familia alejandrina de familias textuales,
no contienen el pasaje que escuchamos para este domingo. Pasamos ahora a los matices del texto en griego, según la versión Nestle Aland, que es la edición crítica, edición 28, publicada en 2012, que comúnmente utilizamos para la investigación bíblica. En el versículo 2 tenemos la expresión orthru, que forma parte del vocabulario típico lucano. Por ejemplo, en 21:38 de Lucas encontramos el verbo orthrizo, que significa despertarse en la madrugada o muy temprano. Aquí tenemos el sustantivo orthru, y que significa muy de mañana. Ajá. Dice el texto, orthru de palin paregeneto histogirón, que muy temprano, nuevamente, se presentó en el templo. Caipas Jolaos Sergeto Prosautón, y todo el pueblo se dirigió hacia él. Caicacisas edidas kenautus. Y habiéndose sentado, comenzó a enseñar o comenzaba a enseñar a ellos. Porque edidas ken es un imperfecto, se traduce que comenzaba a enseñar o enseñaba a ellos, en un sentido ingresivo, es decir, se puede traducir bien, comenzaba a enseñar a ellos. Bien, ahí tenemos, por ejemplo, el término Laos, que está aquí en rojo. Laos, que significa pueblo, es un término raro en el Evangelio de San Juan. Solamente aparece en Juan 11:50 y 18:14. Quien, o sea, el evangelista, más bien suele usar ojlos para referirse a la muchedumbre, a la gente. Utiliza ojlos como en Juan 7:12, 7:20, 7:31, 7:32, 7:40, 7:43, 7:49. Aunque sean dentro del mismo capítulo, pero el término ojlos es mucho más usado por el evangelista que el término laos. Finalmente, ahí en el mismo versículo 2, la secuencia de palabras, cacisa cedidas ken, que habiéndose sentado comenzaba a enseñar, aparece por única vez esta formulación en todo el Evangelio de Juan, lo que significa que no era común de Juan hacer ese tipo de formulaciones. Versículo 3. Este gramatei significa los escribas. Versículo 3. El término escribas por única vez aparece en todo el Evangelio de Juan en este pasaje. Del mismo modo, la expresión estesan tesauten en meso, que colocaron a ella en medio, esa formulación sigue una construcción lucana que tenemos en Hechos 4:7 y Hechos 5:27, cuando Pedro y Juan son puestos en medio del Sanedrín, y cuando Jesús pone a un niño en medio de los discípulos, según reportan Mateo 18:2, Marcos 9:36 y Lucas 9:47. Es decir, comúnmente Juan no utiliza este tipo de formulaciones de colocar o poner de pie a alguien en medio de un grupo de personas. Eso no suele escribirlo Juan. Además, el stesantes es un participio del verbo histemi en sentido transitivo, que es hacer estar o poner o colocar a alguien en un sitio, algo que nunca hace el autor del Evangelio de Juan fuera de este versículo. Y eso hace pensar, bueno, que muy probablemente el autor del pasaje no fue Juan. Pasamos ahora a los versículos 5 y 6. En el versículo 5 aparece el verbo lizatzein, que significa lapidar, aludiendo a la ley en Deuteronomio 22:24 y Éxodo 23:47, donde se establece que el adulterio se castiga con la lapidación. En el versículo 6 se dice que le llevaron a la adúltera para acusarlo a él, ginaejo sin categoría tú, es decir, para tener algo para acusarlo por algo que pudiese decir contra la ley. El verbo categoreo, que es denunciar o acusar, también es muy raro en el Evangelio de Juan. Se encuentra aquí y dos veces en Juan 5:45, mientras que es más frecuente en los Evangelios sinópticos, es decir, en Mateo, Marcos y Lucas. En Lucas 6:7 y 11:54 hay una formulación muy similar a esta. La frase final, regida por gina, que significa para qué o por qué, hace explícita la finalidad de toda la farsa organizada por los escribas y fariseos que solo buscan razones para eliminar a Jesús.
Ahora pasamos a la segunda parte del versículo 6, versículos 7 y 8, y de ahí nos pasamos al 10 y 11. Dejamos el versículo 9 de lado. En los versículos 6 y 8 se dice que Jesús hizo trazos. El verbo es catégrafen, hizo trazos en el suelo. Mientras que ahora tenemos el verbo catagrafo, que es un hapax, es decir, que aparece una sola vez en todo el Nuevo Testamento. En el versículo 8 se usa grafo para escribir. Dice aquí, caipalin catakipsas, y habiéndose puesto inclinado nuevamente, egrafen eistengen. Egrafen es el verbo grafo, que es grabar o dibujar, mientras que al principio, en el versículo 6, se decía catagrafo, que es hacer trazos en el suelo, es en el piso. En el versículo 7 tenemos anamártetos, que significa nunca ha pecado. Aquel que nunca ha pecado, sea el primero en arrojar una piedra. En griego la frase de Jesús comienza con anamártetos, otro término muy raro en la Biblia, es otro hapax en todo el Nuevo Testamento. Luego tenemos en los versículos 10 y 11 el verbo catacrino. Aparece solo en estos versículos en todo el Evangelio de Juan. En el versículo 11 la tradición griega reporta el verbo condenar al presente. Dice Jesús, tampoco yo te condeno. Por otro lado, la tradición latina, reportada en la Vulgata y en San Agustín, entre otros autores, tienen este verbo al futuro. Tampoco yo te condenaré. Ahora unos datos sobre crítica literaria. El pasaje aparece interpolado en medio de un discurso de Jesús en el marco de la fiesta de los tabernáculos. Antes Jesús había respondido a una acusación de parte de los judíos por haber curado a un hombre en sábado. Capítulo 7, versículos 22 y 23. Luego en el versículo 24 tenemos la respuesta de Jesús que incluye una formulación tipo Calva Homer, es decir, una formulación típica de los métodos exegéticos rabínicos para explicar a partir de algo muy sencillo, explicar algo más complicado. Y entonces Jesús utiliza una formulación de este tipo donde sostiene que si los judíos veían bien el circuncidar a un hombre en sábado, deberían alegrarse también porque un hombre se ha reintegrado a la vida del culto en sábado. Por tanto, el lector ve que los oponentes de Jesús lo han juzgado por apariencias, pues parece estar violando el sábado al sanar a alguien. Luego en los versículos 50-52 del capítulo 7, en la escena justo previa al pasaje que estamos viendo, se da el mismo principio. Los fariseos yerran al juzgar a Jesús. Nicodemo les recuerda que la ley no permite condenar a alguien sin haberlo escuchado. Como ellos no escuchan a Jesús, violan su propia ley. Y después de esto, que se dice en el versículo 53, que tras esta discusión cada quien se fue a su casa, después comienza el capítulo 8 con el pasaje del Evangelio de este domingo, donde vemos que nuevamente Jesús es objeto de una controversia. Le llevan a una mujer para poner una trampa y ver si Jesús se atreve a ir contra la ley de Moisés. Con esto pasamos al comentario al texto. Como hemos visto, este relato, aunque conocido ya en el siglo II por algunos manuscritos, fue agregado al Evangelio de San Juan. Su ubicación en este lugar del Evangelio parece forzada, aunque tal vez sea el lugar más adecuado según la secuencia de las controversias que hay en el capítulo 7, como acabamos de mostrar. Aquí, escribas y fariseos presentan ante Jesús a una mujer sorprendida en adulterio. La situación recuerda la de Susana, acusada falsamente y cercada por sus enemigos, según el libro de Daniel capítulo 13, versículo 29. Como ella, como Susana, la mujer de nuestro pasaje solo puede esperar la intervención de un hombre de Dios, quien provocará la retirada de sus acusadores. Jesús se halla en una encrucijada. Si aprueba la lapidación, contradiría su enseñanza sobre la misericordia. Si la rechaza, parecerá desautorizar la ley y podría ser acusado ante los romanos como agitador.
El versículo 6 aclara que la pregunta de los escribas y fariseos no busca un juicio legítimo, sino poner a prueba a Jesús y hallar motivo para acusarlo. Jesús no responde de inmediato, sino que se inclina y hace trazos en el suelo. Su gesto invita a reflexionar en la crueldad de la situación y luego pronuncia una sentencia. El que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Eso es lo que dice literalmente el texto griego. Tras estas palabras, Jesús vuelve a inclinarse y hace trazos, o se pone a dibujar, porque se utiliza el verbo grafo, sin mirar a los acusadores. Poco a poco todos se retiran avergonzados hasta quedar solo Jesús con la mujer. El texto dice, quedaron solo ellos dos. La mísera y la misericordia, comenta San Agustín en su comentario al Evangelio de San Juan. Al reconocer ella que nadie la condena, en el versículo 11, Jesús concluye, tampoco yo te condeno, vete y ya no vuelvas a pecar. Con ello reconoce la culpa, pero abre para ella un horizonte nuevo basado en la misericordia divina, algo muy típico del Evangelio de Juan, que se refuerza, por ejemplo, en 3:17 y en 12:47, que Jesús ha venido a salvar al mundo, no a condenarlo. Jesús le pide que viva conforme a la voluntad de Dios, libre de pecado. Ahora pasamos a explicar las enseñanzas espirituales para la vida. La primera enseñanza, reconocer que todos hemos sido acusadores y acusados. Jesús nos llama a la conversión del corazón. El relato nos coloca ante un espejo incómodo pero necesario. En la escena están los acusadores, la acusada y Jesús. Y la enseñanza es que, de un modo u otro, todos hemos pasado por estas tres posiciones. Hagamos un examen de conciencia, pues este pasaje nos invita a reconocer que muchas veces hemos señalado, etiquetado, juzgado a los demás, creyendo que su pecado es peor que el nuestro. Cuando Jesús dice, aquel que esté sin pecado, sea el primero en arrojar una piedra, no solo frena la violencia, sino también la dureza del alma que nos hace olvidar que todos somos pecadores necesitados de misericordia. La conversión empieza cuando dejamos caer las piedras que empuñamos contra el otro y volvemos la mirada a nuestro propio corazón. En este tiempo santo de Cuaresma, Jesús nos llama a revisar con sinceridad nuestras actitudes, a abandonar la crítica, el chisme, la dureza y abrirnos a un camino de humildad y revisión interior, sabiendo que somos al mismo tiempo pecadores y perdonados. Segunda enseñanza, Dios no condena, sino que nos ofrece un nuevo comienzo. Las últimas palabras de Jesús a la mujer son una síntesis maravillosa de la pedagogía divina. Dice, tampoco yo te condeno, vete y ya no vuelvas a pecar. Aquí hay una enseñanza esencial. Dios no niega la existencia del pecado, pero tampoco nos encierra en él. La mirada de Cristo no es la de un juez que sentencia, sino la de un médico que cura y de un padre que vuelve a confiar en sus hijos. La Cuaresma es este tiempo de volver a empezar. Es tiempo de reconciliarnos con Dios y con nosotros mismos, no desde el miedo a un castigo, por ejemplo, sino desde la experiencia de un perdón inmerecido y gratuito. Jesús no le pide a la mujer pruebas de arrepentimiento, simplemente le ofrece la posibilidad de escribir una nueva historia para ella misma. El pasaje nos impulsa a acercarnos al confesionario no como quien debe rendir cuentas ante un tribunal, sino como quien es encontrado por Cristo, el Señor de la Misericordia, quien nos da la oportunidad de renacer. Tercera enseñanza, la misericordia transforma a la comunidad. Hay que dar el paso desde el juicio colectivo al silencio humilde. El relato no solo habla de la mujer y de Jesús, sino también de una multitud que pasa del bullicio acusador a la vergüenza silenciosa. Aquellos que habían venido a exhibir el pecado ajeno terminan retirándose uno tras otro porque la palabra de Jesús los desarma y los lleva a reconocer su propia incoherencia ante Dios.
La Cuaresma no es solo un camino personal, sino comunitario. La Iglesia, en cuanto comunidad de creyentes, no está llamada a acusar a los pecadores, sino a ser un hospital de misericordia, una casa donde nadie quede reducido a sus errores, donde todos podamos experimentar la paciencia y la ternura de Dios. Como comunidad, no seamos un tribunal, sino una casa de restauración y de curación, de compañía y de perdón. Con esto pasamos a la oración final. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que con tu auxilio avancemos con ánimo hacia aquel grado de amor con el que tu Hijo, por la salvación del mundo, se entregó a la muerte. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y así hemos terminado con el comentario al texto del Evangelio que la liturgia nos propone para este quinto domingo de la Cuaresma. Recuerden que si les gusta este tipo de contenido, denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les mande un aviso cada vez que yo suba nuevo comentario a la palabra de Dios. Me despido dándoles la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Cuídense mucho y hasta pronto.